Estás viendo Justo en el Blanco. Ahora, ¿qué hay detrás de los disfraces de Halloween? ¿Qué hay detrás de los disfraces de Halloween? Como hemos visto, hasta aquí esta festividad es pagana. Y obviamente todo lo que se desprende de ella también lo es. Todos esos disfraces, máscaras, vienen de del mismo fundamento. Los disfraces que se usan son de brujas, gatos negros, murciélagos, ratones, Frankensteins, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos creían, o se cree, que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos, y su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado, según la creencia. Por ejemplo, en Escocia, los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco y con una máscara negra, o la cara pintada de negro. Los sacerdotes druidas y los brujos, en las festividades del 31 de octubre, se metían en pieles de animales. O sea, se disfrazaban con pieles de animales, precisamente con ese mismo propósito, según para ahuyentar a los malos espíritus, según ellos. Las máscaras o disfraces de Halloween también tienen su origen en los brujos. Estos se vestían de diferentes animales, y según los brujos, escuche bien lo que le voy a decir, según los brujos, su práctica, se ponían pieles de animales, porque según el animal con que se vestían, ese animal los poseía a ellos. Si se ponían una piel de un lobo, un espíritu de lobo venía sobre ellos. Y la gente, los celtas que se ponían disfraces de brujos, lo que hacían en su creencia era que un espíritu de un brujo iba a venir sobre ellos. Y yo quiero que esto caiga a su corazón, a su mente, porque hoy día muchas personas disfrazan a sus hijos, ¿verdad? Y se disfrazan ellos de diferentes disfraces como estos, de brujos, de hechiceros, de animales. Es decir, que entonces venía ese espíritu sobre la persona que portaba el disfraz. Eso era la creencia de los celtas. Es importante notar que esta festividad no nació en los Estados Unidos, porque por ahí hay un concepto erróneo que mucha gente dice, bueno, a ver, vamos a promover y rescatar la cultura de nuestra nación. Y muchas personas, y sobre todo del gobierno o de instituciones educativas, piensan que el restaurar o retomar esas prácticas es como rescatar la cultura. Y hasta a veces hacen proselitismo. No celebren el Halloween, celebren el 1 y 2 de noviembre. ¿Se ha escuchado eso en las escuelas? Sobre todo las mamás que tienen hijos en las escuelas. Y a veces otras personas dicen, no, esa es una práctica de los Estados Unidos, de los americanos. Pues no, no es de los americanos. ¿Sabe que en los Estados Unidos esta festividad del Halloween comenzó por ahí del siglo XX? Empezó apenas a practicarse. Realmente de donde viene esto es de Irlanda del Norte. Parte de ese país o de esa región, ahí es donde los celtas se establecieron. Y de Irlanda del Norte, donde se comenzó a celebrar, cuando los irlandeses migran a América, migraron muchos irlandeses a los Estados Unidos, trajeron esa costumbre. De hecho, ellos fueron quienes difundieron la costumbre de tallar la calabaza, que al principio no era una calabaza, era un nabo. En esa región de Irlanda no había calabazas, había nabos. Los tallaban, pero ya estando en América, como no había tantos nabos y como la calabaza era más fácil de moldear, comenzaron a moldear la calabaza y hacerle el hueco y hacerle las figuras o las caras que usted seguramente ha visto, y que está hueca y que dentro ponen una vela o una fogata o algo, ¿va? Y esta calabaza o este nabo fue inspirado en una leyenda que le llaman la leyenda de Jack el Tacaño, o en inglés se llaman Jack o Lantern, así se llama esa leyenda. No quiero profundizar mucho en la leyenda, solo que era un irlandés borracho que andaba por las calles, ¿verdad? Y que un día, pidiendo dinero o andando ahí por la calle, se encontró con Satanás y intercambió su alma por una moneda, ¿verdad? Pero resulta que en 2 años o no sé cuánto iba a regresar Satanás por él,
y resulta que él puso una cruz en la moneda y ya Satanás no pudo cumplir su pacto con él, y después otra vez volvió a regresar y le pidió que quería nada más como último favor tal Jack, una manzana de un árbol, y Satanás fue y subió a la manzana al árbol por la manzana y le puso una cruz Jack al árbol, y entonces ya no pudo bajar Satanás. Y que cuando Jack fue al infierno no pudo recibirlo Satanás, porque Satanás dijo, no, pues no puedo recibirte porque no puedo. Y entonces como tampoco puede ir al cielo, pues anda vagando por ahí esa alma. Y por eso es ese espíritu que va y visita las casas. Y por eso la calabaza o el nabo es para ahuyentar ese espíritu de muerte. Es una leyenda, la de Jack, ¿verdad? Pero en eso está basado todo eso que hacen con las calabazas. ¿Se da cuenta de todo lo que hay detrás de una festividad? Y hoy en día en Irlanda, esta festividad de Halloween es una festividad a nivel nacional, ¿eh? O sea, esto no es como que algunos lo festejan, todos en Irlanda lo festejan. Es una festividad nacional. Otra línea de influencia acerca de esta festividad es cuando tuvo lugar la ocupación romana. Roma, el imperio romano fue y ocupó esas regiones de los celtas, y cuando los romanos conquistaron esa región, adoptaron muchas costumbres paganas. No solamente de los celtas, de muchas otras naciones tomaron festividades paganas y las adoptaron. Por eso cuando yo le estoy dando la historia de la iglesia cristiana, muchas de las festividades que hoy conocemos en la iglesia católica, muchas de esas festividades no son bíblicas, están tomadas de otras naciones y son festividades paganas que obviamente son dadas a ídolos o a dioses que no son Dios. Y esta conquista que tuvo Roma sobre la región de los celtas, ellos la hicieron, la juntaron con otra festividad que tenían los romanos que se llamaba la fiesta de la cosecha, que era en honor a la Apomona, una diosa que le llaman la diosa de los árboles frutales. La juntaron con esa festividad de los celtas. ¿Qué otra cosa? ¿Por dónde otra viene la influencia? La influencia es la institucionalización del Halloween en la iglesia católica. ¿Cómo se institucionó esta festividad? Fíjense, en una época en la que predominaban las festividades paganas, los papas Gregorio III en el año más o menos 741 después de Cristo y Gregorio IV en el año 827 después de Cristo intentaron suplantar por una festividad católica, Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre, esa festividad. Y este último papa, Gregorio IV, designó el día 1 de noviembre, escuche bien lo que le estoy diciendo, el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Ya fue un decreto. ¿Se acuerdan que les dije que una de las doctrinas de la Iglesia Católica era que el Papa es infalible, pero que han cometido errores? Y entonces uno dice, bueno, ¿son infalibles o no son infalibles? ¿No? Y entonces este Papa instauró que el día de la festividad de Todos los Santos iba a ser el 1 de noviembre. Otra cosa que la Iglesia Católica dice es que, ¿por qué se festeja el Día de Todos los Santos? Dice, por si durante el año se nos pasó festejarle a un santo o recordar a un santo, así todos están incluidos ese día 1 de noviembre. Esa es otra línea de influencia, o es otra, cómo lo instauró la Iglesia, ¿verdad? En las costumbres. La influencia de la festividad del Halloween desde Estados Unidos a todo el mundo fue en los años 70 y 80. ¿Sabe cómo fue? A través del cine. Muchos hombres cineastas que querían propagar sus películas de terror incluían en sus largometrajes la festividad del Halloween. Entonces usted sabe que los americanos exportan todo, ¿verdad? Y cuando empezaron a llegar películas americanas a diferentes países, incluyendo el nuestro, mucha gente se fue enseñada o adoctrinada de alguna manera a través de las películas que pasan de Hollywood en diferentes salas de cine. Entonces la gente ya quería hacer esas festividades porque lo vio en una película de no sé qué, y empezaron a adoptar esa costumbre y empezó a propagarse la festividad del Halloween
en todo el mundo. Ahora, hay una expresión que cuando es la noche del Halloween, o la noche de brujas, que también le conocen, le llaman truco, o en inglés le dicen trick o threat, pero que en el originalmente es truco o trato, ¿verdad? Truco o trato. O sea, según esto, es que los sacerdotes druidas, cuando se festejaba el 31 de octubre, la noche a su dios Samaín, el dios de la muerte, tenían que ofrecerle sacrificios humanos. Entonces los sacerdotes caminaban por las aldeas y tocaban en las casas, y si tocaba una familia que fuera tocada a su casa, tenían que entregarle en sacrificio a una persona de la familia, mayormente si eran niños o jóvenes. Y si no lo entregaban, entonces estos sacerdotes druidas maldecían la casa, maldecían la familia, o hasta quemaban la casa completa. Entonces las familias optaban por entregar en sacrificio a sus familias o a sus familiares para que no pasara eso. Y entonces ahora la costumbre en los Estados Unidos, en muchos países, es que los niños van a las casas, tocan la puerta y te dicen dulce o travesura, trato o travesura. Me das y me sigo de frente. No me das, te hago una travesura. Y pues va desde que te hacen travesuras de que te pintan la casa, te rompen los cristales, te avientan fruta, etcétera, etcétera. O sea, va de eso a otras cosas a veces peores. Pero ¿de dónde viene esa práctica? De los celtas, de los sacerdotes druidas. ¿Se está dando cuenta de dónde viene todo esto? Y en México existe una versión denominada la calaverita. Los niños, inocentemente y sin conocimiento ni instrucción por sus padres, van y salen a las calles y dicen, ¿me da para mi calaverita? Te están pidiendo para un dulce que es una calaverita, ¿verdad? ¿Hay similitud? Probablemente sí. Ahora, es importante saber cómo se relaciona esta festividad del Halloween con la doctrina errónea del purgatorio, porque ahí está sustentado. Acuérdense que los celtas, los druidas, dicen que si se ofrecen sacrificios, ofrendas, regalos a las almas, ¿verdad?, van a ser liberadas del purgatorio. ¿Cómo se relaciona esta festividad del Halloween? Durante la Edad Media, escuche bien, la Iglesia Católica instituyó el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos o de todas las almas en pena. Y el Día de Todos los Muertos era dedicado a orar con misas gregorianas. Ya le dije yo en otros domingos que para que pudieran ser liberadas esas almas que están en pena o que están, no descansan, que los papas dijeron, vamos a ofrecer misas gregorianas, y con esas misas gregorianas las almas en pena van a descansar. Y los que están en el purgatorio van a salir, pero ¿sabes qué? Te va a costar. Te va a costar una buena. Y como todo mundo quiere que sus familiares no estén padeciendo, pues vendían sus casas, sus propiedades, lo que tuvieran, y daban el dinero para que esas misas gregorianas se llevaran a cabo. Fíjese, en el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. En el año 835 después de Cristo, Gregorio IV constituye oficialmente el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos o de todas las almas en pena. ¿Se da cuenta? ¿Está escuchando? Y que al llevar regalos, ofrendas, comidas, dulces, calaveritas, flores, harán que las almas que andan en pena puedan descansar y salgan del purgatorio. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 9, vaya a la Biblia, Hebreos 9:27. Yo creo que usted vea qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a las almas supuestamente que están en pena. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Escuche. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Como dice su Biblia, una sola vez. Y después de esto,
O sea, no hay de que vas a estar en un lugar de mientras, y vas a... No, o sea, mueres una sola vez, hermano, y después va a venir el juicio. Entonces no hay purgatorio. Usted, de toda la Biblia, usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y no hay ninguna porción en la Biblia que diga que hay un purgatorio. Ese es un dogma de hombre. Es una manera de recabar dinero. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, ¿hay una relación entre la festividad de Halloween y el purgatorio? Sí, porque tiene el propósito de lo mismo. Dar ofrendas, dar regalos, dar flores para que esas almas estén en paz. Y dice Génesis 35, 18. Por favor, ahí, ayúdeme, Génesis, váyase al principio de la Biblia. Génesis 35, 18. Porque usted tiene que saber que la constitución de nuestras vidas, de nuestras personas, somos tripartitos, somos hechos a semejanza de Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No hay hay algunas filosofías y religiones que enseñan que el ser humano solamente es cuerpo y alma. Y asocian el espíritu y el alma como uno solo, y no es cierto. O sea, nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Fíjense, hay dos textos en la Biblia que van a delatar esta parte que le digo. Ahí está en el 18, 35 de Génesis, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, llamó su nombre Benonín, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Murió esta persona y ¿qué le salió? El alma. En el original, ¿verdad? Se escribe Nemech. La palabra alma es Nemech. Alma. Nemech. Y luego más adelante en el versículo 29 del mismo pasaje de Génesis 35, dice aquí, y exhaló ¿quién? El espíritu. Y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Qué fue lo que salió de Isaac? El espíritu. Si la palabra de Dios se refiriera a la misma, tanto en Benjamín como en Isaac, a lo mismo, en el original hubiera usado las mismas palabras, Nemech, tanto en un caso como en el otro, pero en esta usa una palabra que en el original es Ruach, que es espíritu. Entonces, el ser humano está compuesto de un espíritu, una alma y un cuerpo. Y esa alma y ese espíritu, cuando muere, si tú mueres en Cristo Jesús, te vas a la presencia de Dios. Pero si tú no estás en Cristo Jesús, al centro de la tierra, al infierno. Y tu cuerpo, tu cuerpecito, que tanto que cuidas y que quieres, se va a la tierra, está sepultado. Se lo van a comer los gusanitos. Y muchos están preocupados, luego escucho que digan, pastor, ¿y qué voy a pasar si me muero en un accidente de avión y mi brazo va a botar por ahí y mi pierna por acá? ¿Cómo le voy a hacer cuando venga el tiempo de que el Señor va a glorificarnos? No te preocupes, va a ser un cuerpo nuevo. ¿Amén? Un cuerpo glorificado. Eso habla de la resurrección de los muertos. Qué importante es que nosotros entendamos esta enseñanza de la resurrección de los muertos, hermano. Porque muchos hermanos, aún en la iglesia cristiana, no tienen entendido la resurrección. Y sabe que yo, mientras preparaba este tema de Halloween, me vino un entendimiento mayor. Dije, Señor, qué importante es que la iglesia aprenda sobre la resurrección, no solamente de Cristo, sino sobre la resurrección de los muertos. Porque en la medida que nosotros entendamos la resurrección de Cristo, hermanos, nuestra vida va a cambiar. Muchas personas que se congregan en las iglesias, sabrá Dios si todos son cristianos o no. Yo oro para que la mayoría sean cristianos, ¿va? Porque esa es una realidad, hermanos. No nos engañemos. Dentro de la iglesia de Cristo hay unos que nada más son simpatizantes. No se han convertido al Señor. Van a la iglesia y no faltan, van los domingos y todo, y participan y todo, pero no se han convertido verdaderamente al Señor. Entonces, ¿por en qué estaba? En la parte de la resurrección. Entonces, cuando nosotros como creyentes podamos entender la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, nos va a cambiar el panorama, hermanos. Nos va a cambiar, de veras, te va a cambiar la perspectiva totalmente. Vas a decir, Señor, ¿qué tanto estoy aquí aferrándome a las cosas de la tierra? Si el mismo apóstol Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia.
Y es que tenemos conceptualizada la muerte como pérdida, hermanos. Cuando vamos a los sepelios, la gente está triste, está deprimida, está llorando. ¿Por qué? Porque su ser querido se fue. Y yo no estoy juzgando el sentimiento ni las emociones de nadie. A todos nos puede pasar. Pero es porque no hemos conceptualizado el verdadero significado de lo que es morir en Cristo Jesús. Porque es victoria, hermanos. Es victoria. Súbita es la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo. Súbita es la muerte en victoria. Es un momentito así. Nada más es un momentito. Pablo le decía a la muerte, ¿qué le decía? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque la victoria es de Jesucristo. Amén. Jesús venció a la muerte. ¿No dijo que bajó a las partes más profundas y le quitó a Satanás las llaves de la muerte? ¿No? Entonces, ¿quién tiene la victoria? Jesucristo nuestro Señor. Pero todo esto va a cambiar, hermanos, en la medida que nosotros aprendamos más sobre la resurrección de los muertos. Así es que dice Apocalipsis, si me ayuda a buscar Apocalipsis hablando de este tema, solo para cerrar este espacio sobre la resurrección. Fíjese lo que dice ahí, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando esté ahí me dice aleluya. Cuando abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? Y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiere decir, hermanos, que Juan, el apóstol Juan, cuando tuvo la revelación de Dios para escribir Apocalipsis, dice que él vio debajo del altar las almas de aquellos que habían muerto por causa del evangelio. Quiere decir que esos que se murieron quemados, sacrificados, como sea, torturados, fueron directamente a la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Juan los vio debajo del altar. ¿Y sabes qué están diciendo esas almas? Ya vengan. Ya vengan. Porque es mejor estar en la presencia de Dios que estar en esta tierra. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí hay enfermedad. Pero delante de la presencia de Dios no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay amargura. Lo más semejante, ¿sabe qué? Lo más semejante al cielo es cuando usted y yo estamos buscando de Dios, adorándolo y orándole a Él. Por eso, cuando uno empieza a buscar de Dios y uno empieza a entrar a la presencia de Dios y empieza a adorar, eso no lo cambia a uno, hermanos. Pero cuando no has experimentado la gloria del Señor, te parece aburrido. Ay, otro canto más, ay, ya que le pare el hermanito porque ya me quiero ir a ver el fútbol. No has entrado a la presencia, hermano. Y yo lo siento por los que no han entrado. Porque no han experimentado la gloria del Señor. Cuando estás ahí no quieres salir. Te dices: Señor, eres hermoso. Los jóvenes. Ahora yo veo a los jóvenes con sus iPads y sus teléfonos y están ahí metidos. Y sale una pantallita un poquito más grandecita o con más brillantez o con más colores y ya quieren ese. Y ya ven feo al que no, este ya no lo quiero. O las pantallas. Pero es que no han conocido la gloria de Cristo. Todo eso queda, es como nada. ¿Qué podría asombrarnos en esta tierra cuando hemos visto la presencia de Dios? Nada. Como decía el sabio Salomón en su libro de Eclesiastés, que por cierto estamos meditando en ese libro en nuestro devocional de este mes, y dice: no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo se repite. Y mira que Salomón era sabio. No hay nada nuevo. Todo lo que tú vas a ver en los próximos años no es nuevo, hermano. Se repite. Y dice Salomón al final, dice: y todo eso es vanidad. Así es que, hermanos, el Señor es bueno. Bueno, ya después otro día hablaremos sobre la resurrección, ¿les parece? Fíjense, le voy a leer una última, Juan capítulo 5.
Vaya rápidamente para que corramos. Juan 5, Evangelio según San Juan 5, versículo 27. Dice en Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿quiénes? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos vamos a ser resucitados, hermanos, pero no todos van a alcanzar la gloria del Señor. Los que hicieron lo bueno para estar con el Señor, pero los que hicieron lo malo, ¿verdad? A condenación. O sea, ¿hay eternidad en el hombre? Sí. Hay eternidad, hermanos. Pero aquí la pregunta sería, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Delante de Dios o en el centro de la tierra, en el infierno? ¿Dónde? Es real, mi Dios. Ya vuelve Justo en el Blanco.